Bienvenido a Primera Buenos días, Página. muchísimo gusto, un placer conversar contigo, siempre venir a Primera Página. Diputado, hay muchos temas que nos llaman la atención, específicamente por la reciente toma de posesión de Gustavo Petro. Hay relaciones que retomar entre Venezuela y Colombia. Ya se anunció el nombre de los embajadores que estarán en ambos territorios. Usted estuvo además la semana pasada en la reunión en la frontera que se llevó a cabo entre representantes de sectores comerciales de los dos países. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Qué fue lo positivo para destacar en materia bilateral? Acompañamos con nuestra presencia la reunión binacional de sectores empresariales colombianos y venezolanos, Fedecámaras Táchira, el Comité Intergremial de Cámaras del Norte de Santander, la Cámara Colombo-Venezolana y la Cámara Venezolano-Colombiana. Es decir, un intercambio empresarial donde acompañamos nosotros con nuestra opinión y con nuestro buen deseo de que eso logre fructificar lo más pronto posible. Estuvimos allá, contamos con la presencia del ministro de Industria y Comercio colombiano, el doctor Umaña, además pues, contamos con la presencia también del ministro de Transporte, el ministro Reyes, estaba también el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Armando Benedetti, donde tuvimos la oportunidad de discutir distintos temas con relación al tema de la recomposición de las relaciones colombo-venezolanas, empezando por las relaciones comerciales, pero también pasando por las relaciones consulares y las relaciones diplomáticas. Relaciones comerciales que son indispensables y bueno, que cada vez que uno lo vuelve a revisar se da cuenta que fue un despropósito el cierre de la frontera. ¿Cuándo podrían reabrirse las fronteras entre ambos la países? Estimación ¿Cuál fue estimación que hacen los propios ministros colombianos y que creo que podría perfectamente compartir el gobierno venezolano, está por alrededor de los dos meses a 3 meses máximo. Es decir, el tema del restablecimiento de la reapertura de la frontera, ese día el propio ministro de Transporte que estaba en Cúcuta fue a supervisar los puentes internacionales y a ver las condiciones en las que están los puentes para recibir el paso de vehículos y el paso de carga al momento de que sea reactivado el paso de carga y vehículos por los puentes internacionales. El puente de Tienditas está en perfectas condiciones, los otros puentes pueden tener algunos detalles, pero que se deben atender lo más pronto posible. Creemos que Colombia ha avanzado bastante más que nosotros en el tema de ir revisando todos los detalles para la recomposición de las relaciones y creemos que el gobierno nacional debe hacer un gran esfuerzo en ponerse de acuerdo con las distintas áreas de Colombia para poder restablecer inmediatamente lo más pronto posible. Celebramos también ayer la declaración del presidente Maduro donde dice que se va a crear una zona económica binacional en el norte de Santander y el estado Táchira. Es una propuesta que le va a hacer al presidente pero además colombiano. Creemos que eso es un excelente avance porque además un régimen económico especial en la frontera permitiría que esa que fue en otro tiempo la frontera más activa de América Latina se logre reactivar con todas las de la ley, que se logre reactivar con una serie de incentivos fiscales y aduaneros que permitan que el restablecimiento de las relaciones comerciales se convierta en beneficio para los pueblos del Táchira, del norte de Santander y de toda Venezuela y Colombia. ¿Cuáles, a su juicio, deberían ser los temas centrales de la relación, de la nueva relación entre Colombia y Venezuela, además del tema comercial, por supuesto? Pero yo creo que el tema comercial es el primer tema a atender. El segundo tiene que ser necesariamente el tema consular, porque bueno, después de la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela, los venezolanos que viven en Colombia no pueden acceder a una cédula de identidad, no pueden acceder a un pasaporte en los consulados simplemente porque los consulados están cerrados. Y los colombianos que viven en Venezuela idénticamente. Es decir, el tema de haber destruido la relación entre Colombia y Venezuela definitivamente no abonó para que el gobierno del presidente Maduro se cayera, no resultó en la tesis que sostenía el presidente Duque, que no reconocía al presidente Maduro, y lo que hizo fue traerle daño a los venezolanos que viven en Colombia y a los colombianos que viven en Venezuela, producto de no tenían un funcionario consular que les atendiera, pues los consulados estaban cerrados. La extradición de opositores venezolanos desde territorio colombiano debería ser un tema para abordar en este momento en las relaciones colombo-venezolanas. Yo creo que esos son temas propios de la justicia y que la justicia venezolana Lo digo, diputado, porque el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela hizo referencia a la posible extradición de venezolanos, de políticos venezolanos que estarían en el vecino país, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la W Radio a través de su cuenta en Twitter y desestimó básicamente esa afirmación o esa solicitud. Dijo: Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio, escribió el presidente. Bueno, pareciera que lo lógico de Colombia como Estado, después que le ha otorgado el asilo o el refugio a un ciudadano, es mantener esa condición. Pero además, en caso que haya un requerimiento concreto en cabeza de un ciudadano venezolano que haya cometido delito aquí y que sea requerido por la justicia, lo natural sería que se haga el requerimiento judicial,
que no se trate de una orden política ni un requerimiento de carácter político, sino que se haga el requerimiento judicial a las autoridades colombianas, que las autoridades colombianas revisen el caso en concreto y decidan si ponen a la orden de las autoridades venezolanas a ese ciudadano que está siendo requerido, como ocurre en cualquier caso de extradición, que es lo normal, lo natural. Y entre las cosas que el gobierno colombiano debe evaluar es si el hecho de extraditar un venezolano que esté siendo perseguido por la justicia en Venezuela, no implique riesgo de muerte, no implique riesgo de persecución, etcétera, porque son los estándares internacionales que el gobierno colombiano debe cuidar al momento de atender una solicitud de extradición de un venezolano. ¿Cuál es la percepción de nuestro país en la escena internacional, considerando tema de derechos humanos, seguridad jurídica, el tema del restablecimiento de relaciones con Colombia, cómo se ve a los ojos de Estados Unidos, que había venido siendo un aliado de Colombia y del expresidente No, sigue siendo un Duque? siendo un aliado de Colombia. Digo, que los sí, Estados sí, Unidos, sí, claro, ha venido Unidos... siendo durante el presidente Duque, quiero decir, pero eso esperemos que continúe durante el mandato del presidente Petro, pero desde el escenario venezolano, ¿cómo se ven esas relaciones? ¿Cómo se percibe al Estado venezolano en materia internacional? Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho concretamente que respeta la decisión del gobierno del presidente Petro de restablecer relaciones con Venezuela, lo que es un excelente síntoma en la relación Estados Unidos-Colombia. No es poca cosa que los Estados Unidos tiene 10 bases militares en territorio colombiano que continúan allí a pesar del cambio de gobierno. Y pareciera que las señales que da el presidente Petro es de un gobierno serio que quiere mantener su relación con los Estados Unidos, pero que además está restableciendo soberanamente relaciones con Venezuela. La percepción que se tiene internacionalmente de Venezuela es mucho mejor que la que se tenía cuando se instaló esta Asamblea Nacional en enero del año 2021. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo desde la Asamblea Nacional para la normalización internacional y la normalización interna. Y la mejoría del ambiente político en Venezuela ha hecho que también redunde en una mejoría en el aspecto económico y en el aspecto internacional. Además, el gobierno ha empezado a atender las situaciones de derechos humanos, los requerimientos que le ha hecho la alta comisionada en materia de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, así como los requerimientos de la Corte Penal Internacional. Se ha puesto de derecho, firmó un memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional. Además, atiende los requerimientos de la misión de derechos humanos que está instalada en Venezuela, y creemos que en la medida en que atiende eso, tiene que dar respuestas que estén dentro de los estándares internacionales, y donde ha habido violación de derechos humanos, y ahí el señalamiento internacional, deben condenarse en Venezuela, como se ha hecho en algunos casos en concreto. Creo que quedan muchos casos